Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el problema de la interactividad en los videogames. El mayor problema de cómo se hacen a día de hoy los videojuegos es que usualmente uno tiene una cuestión de un diseño y lo que la mayoría de los programadores hacen es insertar al jugador dentro de ese diseño. ¿No? Por ejemplo, es muy fácil hacer un pasillo o hacer un nivel y decirle al jugador, bueno, vos tenés que llegar de punto A a punto B. Es un poco más complejo, pero mucho más inútil hacer un área grande, ¿no? Y poner punto A, B, C, D, ¿no? Y espacio vacío entre medio que el jugador tiene que recorrer. El problema de esto es cómo el jugador interactúa en el mundo, porque la gran mayoría de los desarrolladores, ya sea por una cuestión de que no hay necesidad o por una cuestión de que no saben cómo hacerlo, no programan estas cuestiones, porque ustedes tienen que entender que hay que conseguir sonido, que hay que hacer código, que hay que hacer animaciones, ¿no? Entonces esto lleva tiempo, lleva dinero y lleva una cuestión de una mano experta que guía el proceso. Por ejemplo, uno tiene juegos como Skyrim, ¿no? Y si bien Skyrim tiene un mundo muy bien realizado, muy bien logrado, donde uno puede explorar y perderse en el mundo, el hecho es que uno no puede interactuar con el mundo. Un claro ejemplo es que el resto de los personajes jamás reaccionan al estado del mundo. Es decir, tienen unas líneas de diálogo que se activan y uno puede seleccionar entre distintas cuestiones de diálogo. A veces son 2 opciones de diálogo y nada más. Y a pesar de que hayan dragones, una guerra civil, vampiros, etcétera, etcétera, nada de lo que uno haga cambia el mundo, ¿no? O sea, uno puede ser el sangre de dragón, ¿no? Es decir, máximo nivel, y te van a tratar exactamente igual que en el nivel 1, ¿no? Es decir, no cambia absolutamente nada. Para solucionar esto, lo que el poderoso PLP propone es crear un sistema de reputación, donde a medida que el jugador haga cosas, la forma en que los NPCs reaccionen al jugador sea distinto. Lo mismo pasa con la cuestión de la armadura, del armamento, etcétera, etcétera. Los NPCs no reaccionan. Ahora, sé que algunos miran, pero Stalker hace que si vos tengas un arma y le apuntas con un arma a un NPC, el NPC se pone agresivo. Sí, es un pequeño detalle que está muy bien, pero como digo, es un pequeño detalle, ¿no? En Stalker uno puede agarrar un arma, pegarle un tiro a un edificio y el edificio no le pasa nada. En ningún momento un edificio se va a destruir, ¿no? O sea, no tiene un nivel de destrucción como Battlefield, donde uno puede agarrar con un tanque, pegarle un tiro a un edificio y bajar un edificio. No, lo mismo en Call of Duty, ¿no? Sin importar cuántas granadas tiene uno y demás, el mapa nunca cambia. ¿Por qué? Porque esto lleva tiempo.
y hay que programarlo y más. Y la mayoría de los desarrolladores no saben cómo hacerlo siquiera. Ni siquiera se les cruza en la mente que hay que hacer un sistema así, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de Skyrim, si uno agarra y tiene un personaje que haga magia y tira una bola de fuego, simple y llanamente hace una manchita donde pega la bola de fuego. Esa es toda la interacción que hay, ¿no? Es decir, uno puede ir a los miles de árboles que hay en Skyrim, largarles una bola de fuego y el árbol no se prende fuego. Uno puede ver pasto, tirarle fuego y no se prende fuego. Uno puede ver nieve, tirarle fuego y la nieve no se derrite. Uno puede tener agua, pegarle una bola de fuego y no hay vapor, ¿no? Es decir, todas estas interacciones que uno puede pensar, incluso hay objetos de vidrio que uno puede golpear con un hacha y no se rompen, ¿no? Es decir, simplemente vayan a Skyrim, vean cualquier prop que hay puesto, golpéenlo con un arma y van a ver que el pan, ¿no? Es decir, el pan de Skyrim, boludo, es indestructible, ¿no? Entonces, son cuestiones. Lo mismo pasa en Fallout y en literalmente todos los juegos que tengan un mapa que ustedes pueden pensar. No hay forma de interactuar con el mundo. No hay forma de hacer cambiar el mundo mediante las acciones del jugador, ¿no? Si bien hay algunos juegos que ponen alguna que otra cuestión, ¿no? De decir, oh, completaste tal misión y ahora cambia alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser Dark Souls, pueden cambiar algunas cosas, pero son detalles menores, son detalles muy muy menores, ¿no? Es decir, tal personaje se muere y nada más, ¿no? O sea, no es como que el mundo cambie en general. Lo que esto nos lleva es que, por ejemplo, tengamos juegos como Cyberpunk, donde uno ni siquiera puede sentarse en el mundo, ¿no? Yo sé que algunos dirán, bueno, pero eso es una boludez, ¿no? Y tal. Sí, pero el hecho de ser capaz de interactuar con el mundo alrededor del jugador es gran parte de la inversión, ¿no? Entonces, el poder sentarse en una silla, el poder observar y tomar objetos, interactuar con los objetos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hayan vendedores y uno pueda comprarle cosas a los vendedores y eso que uno compra tenga un efecto, ¿no? Obviamente que esto llevaría trabajo, llevaría mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Cyberpunk 2079, tenemos la cuestión de que si uno utiliza un sistema de comidas, ¿no? Uno tiene que pensar, ok, ¿qué cosas le da la comida a uno? Por una cuestión sencilla, digamos que si vos vas a un vendedor de la calle en el Cyberpunk y compras comida en el vendedor, ¿no? Que hay una animación donde el vendedor prepara la comida, te da la comida, el personaje come la comida y te da un bonus de vida durante, qué sé yo, 30 segundos, ¿no? Es algo muy sencillo, algo muy simple. O incluso tener un nivel de interactividad a los GTA y que podamos inventar distintos personajes, hacer actividades, ¿no? Pero el problema es que, como digo, uno no puede interactuar de ninguna manera con el mundo, porque hacer todo eso supone pensar mucho más allá de la caja. Uno tiene que observar todo el mundo creado por un desarrollador y decir, ok, ¿qué va a hacer el jugador con las herramientas que le estoy dando? ¿Cómo puede interactuar todo esto? ¿No? Cosa que la gran mayoría de la gente no quiere hacer, porque conlleva mucho trabajo, ¿no? Supongamos que tenemos un sistema de materiales, ¿no? Y el jugador puede romper el vidrio, ¿no? Y si hay un castillo que está muy alto y hay una ventana y un jugador decide romper el vidrio, ¿no? Tenemos problemas, porque si es un nivel diferente, ahora hay que cargar que se vea toda la zona afuera del vidrio, ¿no? Y el jugador puede que se largue, entonces ahora tenemos que cargar un nivel
aparte. No tan solo eso, sino que tenemos que considerar qué puede pasar si el jugador cae por la ventana, ¿no? Y así con absolutamente todo. Algunos dirán, no, que Bethesda y demás hace que no puedas matar NPCs. Pero ¿qué pasa si hay un NPC muy importante para la historia y un jugador lo mata? ¿Cómo sigue la historia? Ahora tenemos que pensar que tal personaje puede morir, ¿no? Entonces hay que diseñar la historia sin ese personaje, ¿no? Si no, algunos miran, no, pero es que Morrowind te largaba un mensaje que ese personaje no tenía que morir y que cargaras una partida anterior. Sí, pero esa es una solución muy barata, ¿no? Yo entiendo hace más de 20 años tomar eso, pero a día de hoy no tiene sentido, ¿no? Algo similar pasó con lo que viene a ser Metal Gear Rising, donde querían hacer un mundo open world donde Raiden tuviera la habilidad de cortar cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo diseñas un juego así? Es decir, Raiden puede cortar todo. Ok, ahora tenemos que pensar en las miles de formas, las miles de cosas que el jugador puede cortar en este mundo open world. ¿Y qué puede pasar si corta algo? ¿No? Entonces, como pueden observar, esto nos indica que si queremos aumentar un nivel de la interactividad en los videojuegos, conlleva todo un sistema de decir, ok, ¿qué puede hacer el jugador? Y eso significa que hay que pensar. Y si algo me ha enseñado la experiencia, es que la gran mayoría de los desarrolladores a día de hoy no quiere pensar absolutamente nada, ¿no? Solo quiere tener platita en el bolsillo y nada más, ¿no? La gente apasionada que hacía estos proyectos ya no existe, lamentablemente.